El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también a ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de este día martes nos hablan de la palabra de Dios, de la palabra que sale de la boca de Dios. El libro de Isaías, en 2 versículos, nos hace un recuento muy especial y es como la oración que debíamos de hacer en el momento de ponernos en la presencia de Dios por medio de su palabra. Como baja la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Hijos, por eso es que yo insisto en la celebración de la Santa Eucaristía todos los días. Hijos, pues yo les insisto eso, yo no debería de hacerlo, porque es que después de tener una experiencia personal con el Señor, yo ya sé qué es lo más importante, y este tiene que ser el momento más importante del día. El encuentro con el Señor Jesús, el encuentro con su palabra, el encuentro con Él en la fiesta, en el banquete, para uno ya de aquí en adelante salir y cualquier cantidad de cosas se presentarán durante este día, con toda seguridad. Unas preocupantes, otras no tanto, unos momentos de tristeza, de angustia, otros de alegría, de felicidad y de triunfo. No sabemos qué va a pasar enseguida, no sabemos qué vamos a encontrar cuando lleguemos a la casa. Hijos, que es algo que nosotros deberíamos siempre de tener presente para que viviéramos conforme al momento del encuentro con el Señor Jesús, porque es que no sabemos nada, hijos. Hay una cantidad de situaciones en la vida del ser humano que son fortuitas. Eso ni lo pone el ser humano, ni se lo ponen al ser humano. Son situaciones que suceden fortuitamente, muy probablemente, o al menos en una buena mayoría, son situaciones que nosotros mismos hemos originado y que de mucho tiempo atrás se han presentado, pero que no tenemos como el suficiente esmero
por corregirlo, por analizarlo, por mirar cómo lo debemos de hacer cada vez mejor, pero muchas veces se origina ahí. Hay otras situaciones que son de índole natural, eso nosotros no lo controlamos, eso es solamente Dios que es el dueño de toda la creación, pero incluso nosotros podemos hasta prever algunas de esas situaciones. Si yo me voy a vivir a un sitio de alto riesgo, pues con toda seguridad lo más fácil es que me encuentre allí con esa situación, pero hay otras que no podemos nosotros controlar. Encarguémonos de lo que nosotros podemos, de organizar nuestra vida, de no ponernos en riesgo, y eso es otra cosa diferente. Pero hijos, yo no entiendo dónde podemos nosotros alimentarnos diariamente como lo hacemos físicamente si no es en la celebración eucarística, si no es en el encuentro con la palabra de Dios. Si el Señor mismo por boca del profeta Isaías nos dice que Él asegura que cuando escuchemos la palabra de Dios nosotros no vamos a ser los mismos, que la palabra de Dios es como la lluvia que riega la tierra y se evapora y sube al reino de los cielos, pero que no sube al reino de los cielos sin evaporarse, sin cumplir el cometido que es regar la tierra. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios sale de la boca de Dios, sale del Verbo encarnado y no volverá a Él si no transforma tu vida, si no transforma mi vida, si no nos deja la huella en el corazón de esa transformación y de ese querer del Señor. Entonces, ¿cómo pensar, queridos hermanos, si esto lo hemos escuchado hasta la saciedad? Y yo voy a hacer un acto de fe y voy a pensar que los otros no están porque están en otra parroquia, en otro templo, porque están cerca de su trabajo, celebrando la Santa Eucaristía. Es que no me cabe pensar que un cristiano católico convencido y practicante no venga a la celebración eucarística todos los días. Y si este templo a las 8 de la mañana el domingo, a las 5 de la tarde el domingo, a las 7 de la noche, está completamente lleno, hijos, porque a esta hora no. También quiero pensar que van a venir en la tarde, que van a venir a las 6 de la tarde, que todavía no han fortalecido bien esos aspectos del ser humano y que les faculta o les da la posibilidad más de venir en la tarde. Quiero pensar también que ahora en la mañana se dedican a todas las cosas del hogar y de la familia y que ya tienen preparado el espaciecito a las 12 del día para hacer el ángelus, a las 3 de la tarde la coronilla, a las 6 de la tarde para encontrarnos acá. Yo quiero pensar en eso. Yo no quiero pensar que la mayor parte de la comunidad sean católicos de domingo solamente. Yo no lo quiero pensar, porque es que entonces eso me dice que nosotros estamos viviendo una espiritualidad, una fe y una esperanza con el Señor, pues lo normal, Padre, lo normal, por ahí de vez en cuando cada 8 días, por ahí de vez en cuando se me ocurre. Yo quisiera que eso no fuese así y por eso me niego a pensar todo lo demás y por eso le pido al Señor que ilumine la vida de mis fieles, de todos nosotros, que su Santo Espíritu nos ilumine en algún momento la importancia que tiene yo escuchar, yo asistir al banquete de la palabra y de la Eucaristía todos los días. Y a primera hora es mejor, hijos. ¿Por qué? Porque de aquí salimos listos.
Y en el día se presentan mil situaciones. No sabemos qué, pero ya estamos preparados. Y si me encuentro con el llamado del Señor, pues lo primero que hice fue encontrarme con Él. Ahora de nuevo me vuelvo a encontrar. Y si se presenta cualquier pérdida que puede ser normal en la vida del ser humano, se nos presenta cualquier situación fortuita que me cause tristeza, dolor, pues ya tengo al Señor, que es lo primero, y Él me acompaña y me ayuda a sacar adelante la situación. Eso es lo que yo pienso, hijos, y por eso el insistirles en que no desfallezcamos en venir a la celebración eucarística a primera hora, para que de ahí en adelante lo que suceda, no tenemos problema. Ya hicimos lo más importante del día. Lo más importante del día es el encuentro con el Señor Jesús, y no más. De ahí en adelante, el cumpleaños, la fiesta, no sé qué, no sé cuántas, eso ya viene por añadidura y lo puedo disfrutar. Yo no estoy diciendo que no. En la libertad de los hijos de Dios podemos vivir todo, queridos hermanos, tratando de fermentar de evangelio esos ambientes. Hijos, y en el texto bíblico, el salmo responsorial obviamente va unido a la lectura del profeta Isaías. Que el Señor nos salva de sus angustias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. ¿Cómo te va a responder el Señor cuando tú necesitas que el Señor te oriente, que su Santo Espíritu te ilumine? ¿Cómo lo vas a hacer si no vienes a encontrarte con Él? Y puede ser, hijos, que esto no tenga que ser para ustedes, pero si se los estoy diciendo es porque puede ser que ustedes tengan que ser multiplicadores del mensaje que les estoy diciendo. Y puede que no sea ni verbalmente, sino con el ejemplo y la perseverancia de cada uno de ustedes. Ha habido días que está lloviendo y que uno dice no va a venir absolutamente nadie, y vienen personitas y uno dice bendito Dios, se sobrepusieron a la tentación de quedarse, a la situación que comienza ahí a moverse en cada uno de nosotros. Voy, no voy, me mojo, no me mojo, me enfermo, no me enfermo. Y nos abrigamos bien y tomamos las herramientas que tenemos, la sombrilla, el buzo, el saco, la chaqueta, y nos venimos. Así debería de ser siempre, queridos hermanos, para que no desfallezcamos en el trato con el Señor. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Hijos, es que cuando yo vengo al encuentro con el Señor, es un encuentro de amor. Esto tiene que trascender, esto ya no puede ser por temor, porque hoy voy porque tengo una entrevista, hoy voy porque voy a cerrar un negocio, hoy voy porque por una cosa y por la otra. No, el centro de la perseverancia en la relación con el Señor tiene que ser el amor, que nosotros nos damos cuenta que es tanto su amor. Durante el día podemos ver tantas bendiciones que lo mínimo que podemos hacer nosotros, queridos hermanos, es corresponder a ese amor. Amor con amor se paga. Y poder venir al templo a amarle. En algún momento, estando en la catedral, un día normal, entró una señora y traía 3 rosas, 3 rositas. Y entonces yo me detuve a mirarla y le llevó una rosita al Santísimo. Se la colocó allá, se postró delante del Santísimo en la capilla que tiene la catedral, bajó de ahí y le llevó una rosita a la Santísima Virgen María.
se postró ante la imagen de la Santísima Virgen María, oró y le llevó otra rosa a Monseñor Isaías Duarte. Qué maravilloso, hijos. Yo recuerdo eso y yo lo recuerdo con gratitud, con un cariño tan supremamente especial como cuando mi mamá y yo estaba pequeñito y de pronto sabía que me gustaba el bocadillo y me colocaba un bocadillito ahí, como para que fuera una sorpresa para mí al momento de despertar. Qué bonito, hijos. Eso es que esa es la relación. ¿Por qué nos da miedo hacer y tener esos gestos con el Señor, con la Santísima Virgen María, con nuestros santos? ¿Por qué nos da miedo? Porque no nos hemos apropiado en realidad de nuestra fe. Qué hermoso es. Hijos, ¿ustedes creen que un gesto de esos el Señor lo va a olvidar? ¿Quién le diría a aquella pobre mujer, mira, hoy que es martes, hoy que es miércoles, llévale una rosita al Señor? No, en el corazón de ella hay cualquier cantidad de amor y como mínimo surge de ella ese deseo y simplemente que lo lleva a la práctica. Yo sé que a ustedes y a mí también nos ha llegado ese deseo, pero decimos, es que bobada, ¿cómo me voy a ir a comprar yo una rosa? Todo el mundo me vea con una rosa por ahí. Ve, le llevan la rosita a la mamá. No, a la Virgen. A la Virgen. ¿Ve? Hijos, nos da pena porque no nos apropiamos de ese amor grande para el Señor, para la Santísima Virgen María, que siempre nos acompañan, que quieren que estemos ahí, que siempre están bendiciéndonos, que nos están librando, que nos están cuidando, que no sé qué. Yo he escuchado muchas veces acá, una señora entraba por aquella puerta cuando colocamos al santo cura allí a aquel lado y ahí mismo me dijo, él me ha hecho muchos milagros. Bueno, ¿y cómo estás demostrando? ¿Y cómo le estás agradeciendo a Dios que ha puesto a un santo, a un ser humano como tú y como yo, para que nos bendiga, para Él bendecirnos, para Él llenarnos de gracia y de bendición? Queridos hermanos, no contristemos el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos mueva, hagámoslo. Ustedes no se alcanzan a imaginar en el momento en que esta señora llega y coloca la rosita ya junto a la custodia en la capilla del Santísimo, se postra, le ora al Señor. ¿Ustedes no creen que las personas que de pronto estaban ahí se conmovieron ante ese gesto? A mí me llenó de gozo, me llenó de fe, me llenó de alegría. Yo dije, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tener esas manifestaciones de amor con el Señor y con la Santísima Virgen María. ¿O es que durante el día ustedes nunca han tenido una manifestación de esas, donde dicen, el Señor sí me ama mucho? La Virgencita siempre está conmigo. Yo lo había pensado, yo sabía que eso iba a suceder, yo sabía que el Señor no me iba a dejar sola, yo sabía que el Señor me iba a bendecir. ¿No hemos vivido eso? Y nosotros no tenemos unos detalles bonitos, hijos, con el Señor y con la Santísima Virgen María. Ojo, es un detalle muy hermoso, pero más que ese, el Señor quiere es, recuerden, la contrición de corazón, la vida sacramental, el estado de gracia y que vengas a vivir su palabra y que vengas a recibir su cuerpo y su sangre. Hijos, y en el Evangelio, pues el Evangelio de hoy es una herencia muy preciosa, una herencia muy hermosa. Prácticamente yo hasta me atrevería a decir que es lo único que nosotros debíamos de exigirle a Dios está en el Padre Nuestro. Pero es que ahí está todo resumidito, todo está resumidito. Y el texto bíblico comienza diciendo, cuando vayas a orar, no uses mucha palabrería. Yo les había explicado algo en días atrás, lo vuelvo a retomar. Resulta que los pueblos
como el pueblo de Israel, tenían cualquier cantidad de dioses, eran politeístas, tenían varios dioses y tenían templos para cada dios. Entonces, el dios X estaba allá adentro en el templo y los seguidores de ese dios tenían que ir a contarle al dios todo lo que les estaba sucediendo y a decirle cómo le tenía que ayudar. Porque obviamente era un ídolo, no era Dios con D mayúscula, era un ídolo. Entonces ellos entraban allá, entonces cuando se entraba al templo de tal Dios, entonces uno escuchaba mucha palabrería allá adelante, diciéndole, contándole, Dios, es que mi hija, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi esposo, es que esta situación que estoy viviendo, yo te pido que lo hagas así, 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 así y así. A un Dios que no oye, no ve, no entiende, no acompaña, no tiene amor, nada. Entonces, por eso el Señor le recalca a sus hijos, a los apóstoles, a los discípulos, que cuando vayan a rezar no usen muchas palabras como lo hacen los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Y Él nos enseña una oración preciosa, queridos hermanos. Nos enseña a dirigirnos al Padre con confianza y con amor. El pueblo de Israel se cuidaba mucho de pronunciar el nombre de Dios, porque no trataban de no caer en pecado por el segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano, no pronunciarlo en vano. Y entonces acá dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Cielo es la palabra de Dios, o sea que tranquilamente podríamos decir, Padre nuestro que eres Dios, porque ellos se privaban de decirlo, pronunciar la palabra, pero colocan cielo para significar la deidad con D mayúscula, que es nuestro Dios. Y de ahí en adelante llega todo eso maravilloso que el Señor Jesús nos enseña a pedirle al Padre, pero que tenemos nosotros que revisar en nuestra vida para poder que lleguemos al momento donde le decimos, hazlo todo en nosotros, perdonando nuestros pecados como nosotros lo hacemos en los demás. Queridos hermanos, ahora en el Padre Nuestro no lo recemos como de costumbre, sino conscientemente de cada una de esas partes hermosas. Un santo, no recuerdo quién, decía que uno tendría tranquilamente el Padre Nuestro para meditarlo el resto de la vida. E hizo un ensayo, dijo, me voy a ir a meditarlo. Y dijo, Padre, y ahí se quedó. Ahí se quedó, porque es que se nos vuelve rutina a nosotros de ahí en adelante, Padre Nuestro, que está, no, Padre, Padre, por Dios. O sea, ahí tiene uno para quedarse la cantidad de años que sea necesario para meditar ese término, esa palabra. Bueno, hijos, que el Señor nos siga iluminando con su palabra, con su Santo Espíritu, y que nos permita degustar de esta herencia tan hermosa que Él nos da, de esta enseñanza que nos da para dirigirnos al Padre Todopoderoso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.